dicen el tema. Si no, estoy pensando. ¿Día 30? No, yo menos que día. No digo porque otra chance. Ahora vemos entonces el miércoles 28. Bueno, ya que el miércoles 28 ahora vemos si pediatría no viene a la mañana. Si no, vemos. Si no sé si hay la posibilidad de sumar con las otras promociones y hacer un examen solo. ¿El 26 es el importante? No, ya hacemos. ¿Qué tipo? De final y ya está. Claro. Dicen que no quede de No, pero de hecho va a quedar el 20 yo vengo en la mañana, fui a la psiquiatría. ¿El resto puede 30? ¿Por qué no el 28? Sí, no, el 28. El 28 ya vemos. Pero no viene el 29. No, el 28. Depende de las cursadas. Pero fármaco no es la tarde, fármaco. Sí, no me la cabeza. Claro que ya viene en la mañana, sí, sí. Es que el 30 a mí no me da no por de cosas porque es la base de la mañana al final. Claro, y no puede estar en todo. Bien, bueno, vamos a ver las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Es la verdad cosa que vamos a ir pasando. Bueno, esto habla de todo lo que se diagnostica, todo lo que a medida que avanza la enfermedad, ya es una pandemia, y también la diabetes cada vez se hace más temprana, además, pero sabemos de que, como hablamos siempre, de la alimentación, el sedentarismo, todo eso hace de que, bueno, los pacientes se llaman más patologías y, bueno, cada vez haya más pacientes y las complicaciones que uno ve, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos las complicaciones crónicas, sabemos que es a nivel vascular. Vamos a ver lo que son las microvasculaturas. Ustedes saben que todo el proceso de la diabetes, de la glucemia, ¿está bien? De la glucosa en los vasos, nos va como interfiriendo en la fisiopatología de la parte vascular, ¿sí? Entonces tenemos en los micro, recuerden siempre que las arterias más chiquititas, más pequeñas, son las microvasculares y en lo macrovascular. En los micro, recuerden la retinopatía y la nefropatía, que van a ser las dos complicaciones más importantes, ¿sí? Y todo lo que sea macrovascular, la enfermedad de la vascular cerebral o la de un paciente con la parte cardíaca, ¿sí? Un paciente con complicaciones isquémicas a nivel coronario, ¿está? Bien. En estos tejidos, la glucosa y sus metabolismos intracelulares, cuando llegan a los niveles críticos, incrementan distintas vías, ¿está bien? Para que lo sepan, pero seguramente lo han visto en pato, ¿está? Y van haciendo este daño en la microscopía de la vascula, ¿sí? Entonces, las complicaciones crónicas que vamos a tener, principalmente es en la retina, los riñones, los nervios, ¿está bien? Bien, diferentes órganos que va a ir atacando la enfermedad. Bien, a partir del aumento del pronóstico de vida de los pacientes diabéticos adquieren importancia las complicaciones cardíacas. Esto es algo positivo, como decíamos hace un rato, ¿está bien? Como tenemos digamos, antes había una menor expectativa de vida, la gente, porque a los 60 años la mayoría de gente fallecía y teníamos, digamos, no llegaban a tener las complicaciones. En cambio, hoy por hoy, por eso digo, con el diagnóstico y demás, uno hace previo, con muchas patologías, hoy por hoy se llega a tener una mayor expectativa de vida, ¿está bien? En pacientes más longevos y demás. Entonces eso lleva a que también la vida media de un paciente, ¿está bien? La vida va a tener más a largo plazo, entonces vamos a ver este tipo de complicaciones. Esto entienden, ¿no? Lo que quiero decir, que antes un paciente a los 60 años ya era un viejito, se lo trataba como tal y capaz que fallecía, ¿está bien? Entonces no le dábamos curso a la enfermedad. Ahora, al prolongar las expectativas de vida, la gente se más longeva, porque más allá de que uno tiene en algún punto tiene más sedentarismo, la alimentación no es la correcta, es más chatarra, todo lo que uno dice, el estrés no es el mismo en otra época, pero los diagnósticos de enfermedades, sí, hoy con las mamografías, las tomografías, con las endoscopías, se pueden hacer diagnósticos de enfermedades, lo cual la gente se cura, en otro momento no se curaba, ¿está bien? Entonces esto hace prolongar la vida y también sus complicaciones de las enfermedades, ¿sí? Bien. Bueno. A nivel de los ojos tenemos la retinopatía diabética, a través de los riñones tenemos la nefropatía diabética, el sistema nervioso periférico vamos a tener una neuropatía diabética, ¿está bien? En la piel la dermopatía correspondiente y en el aparato cardiovascular enfermedades cardíacas y en los huesos y articulaciones el pie diabético que es muy temido por los pacientes y generalmente, bueno, esto asusta porque realmente si el paciente no está bien controlado puede terminar en una amputación, ¿sí? Son dos enfermedades, la verdad, que si lo dejamos van a un mal pronóstico. La retinopatía diabética, cuanto mayor es el tiempo de la duración de la diabetes, mayor es la posibilidad de presentar el cuadro de retinopatía, aún si el paciente no refiere síntomas. Esto es lo que pasa también. Ustedes habrán visto ayer con Vlad y las complicaciones agudas, muchas veces son más sintomáticas. ¿También? Si el paciente tiene una citoacidosis, va a tener una poliuria, digamos, capaz que el paciente no lo entiende. Dice, ay, sí, estoy tomando lo tengo como que bueno, estoy tomando mucho líquido, pero hay una sintomatología más marcada. Si tiene una hipoglucemia, entra en coma, o desde no es una alteración del sensorio, taquicardia, palidez, sudoración, digamos, hay una clínica marcada, hay un cuadro clínico el cual nosotros nos hace sospechar que el paciente está pasando esto. En cambio, cuando es algo crónico, vieron como hablamos en la diabetes, esto como más solapado, entonces esto genera de que el paciente, como no le duele, no siente síntomas, va haciendo de las suyas, ¿sí? Esto es lo grave de las enfermedades crónicas. Por un lado, las enfermedades crónicas que nos dan un tratamiento de por vida, es difícil poder enmarcarse en lo social, ¿sabes? Porque uno generalmente sale, come, toma, digamos, es como que nos junta la comida, ¿no? Entonces todo esto es difícil mantenerlo en las enfermedades crónicas. Por eso no le den estudiar con quién estábamos, que el paciente era súper obeso, 200 kilos. ¿Con quién estaba? En consultorio. No, estaba con... Morelli. Ludmila. Y bueno, el paciente después en un momento, cuando yo bueno, hace todo, qué sé yo, ni sabe, gracias por no retarme, con la reta no, y bueno, es muy difícil también, es muy difícil vivir una enfermedad crónica, porque generalmente cuesta encontrarse en la sociedad, ¿sí? Bien. Entonces esto es lo que hace que lleguemos a las complicaciones, que no sienten un síntoma marcado, ¿sí? Bien. Bueno, esto es proporcionalmente, cuando más años tiene el paciente con una enfermedad, mayor posibilidad tiene de presentar.
La retinopatía diabética se presenta tanto en diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2. Es el conjunto de alteraciones anatómicas y fisiológicas que se producen en la retina y vitrio. Y la microangiopatía progresiva se ve más en el diabético. Esta patología se ve mucho más en el diabético tipo 1 que tiene más. ¿Sí? Bien. Tenemos tipo 1, las anomalias capilares que vamos a tener, los microaneurismas, que está bien, a nivel de la retina, microhemorragias y alteraciones en la perfusión capilar que van a dar esos exudados, microexudados algodonosos en el dedo, ¿sí? Eliminangas, lo vamos a ver. Y por el otro lado vamos a tener esa isquemia retinal, una neovascularización, está bien, por esa isquemia que tenemos, una fibrosis, hemorragia y hiperretinal y vitrea, ¿está? Son patologías que, bueno, que realmente hay que tenerle, digamos, no solo el paciente diabético hay que verlo agudo, sino evitar todas las complicaciones crónicas, ¿sí? Bien. Ahí tenemos todos los grados superiores, también en una mínima solo microorganismos y moderada microorganismos más microhemorragias, manchas algodonosas, depósitos lípidos, en una severa lo mismo que el otro, pero el rosario venoso en un cuadrante, se le suman riesgo todo a la proliferación, neovasculares, digamos, todo esto es para que ustedes vean cómo va avanzando el cuadro de la retinopatía. Por eso es sumamente importante de poder hacer el control y no llegar al paciente con desprendimiento de retina que ya no tiene solución, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una retina muy bonita, como cortada en el tiempo. Con lo que ¿Con lo que hay? ¿Qué barra? Esa donde aparece anterior, eso se saca. ¿Acá? No, no sé igual. O sea, ¿verdad? La flechita para abajo. Ahí va, qué genial. Y para que vuelva a ir porque. Tenemos que... Capturar. Ahí. Bien. Bueno, ahí dice el tratamiento. Bueno, ahora hacemos el fichito. Bueno, el tratamiento igual es... Quiero que pongo pausa y no sé qué más. Ahí está el pelo. Esto es lo que más me interesa. La flechita para abajo y sale. Ahí se completó. Ahí mando. ¿Qué ande? ¿De vuelta? ¿No? Ahí lo usamos. Ahí está la pica. ¡Ah, la puta madre! ¿Esto qué? ¿A dónde me fui, chicos? ¿Diego? ¿A dónde estoy ahora? Ahí está. Perdón, no puedo dar. Ahí está. Vamos a anterior. Una. ¿Por qué? Una. Ahora pausa y la flecha para abajo. No, pero una caja de gas. ¿Ven las microhemorragias? Sí. ¿Está? Bueno, ahora le doy tocar. A ver si vamos bien. Bien, y ahora abajo. Ahí. Bueno, esto es lo que se va haciendo, ¿está bien? Igual, a ver, esto es muy el tratamiento del oftalmólogo y si quieren se lee, en realidad es todo lo que va a hacer el oftalmólogo con el láser y demás, ¿está bien? Pero sépanlo, léanlo y demás. Pero a mí me interesa la parte clínica, esto es muy del especialista, ¿sí? ¿Está? Bien. A ver. Esa, ya le Juguete nuevo, diapositiva se va a ver. Esa. Bien, entonces tenemos lo importante es no llegar a que se tenga que hacer un tratamiento, está bien, con láser, está bien que el paciente tenga que caminar en una fotocoagulación. Igual, bueno, está bien si también se hace, que se controla, no que llegue ciego, está bien, y la novia no veo y lamentablemente. Entonces, ¿cómo hacemos las bases para prevenir la ceguera? ¿Cuáles son? Optimizar el control metabólico, vieron de que nosotros en el consultorio pedimos las hemoglobina glicosiladas en los pacientes diabéticos por menos 3 por año. ¿Por qué? Porque nosotros en esa vamos a tener el promedio de cómo estuvo su glucemia en los últimos 3 meses. Entonces, puede que ese paciente haya hecho una dieta, haya tenido una glucemia en ayuna normal, pero a los 3 meses tuvo valores altísimos de glucemia, lo cual nos va a confirmar la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, por eso, vieron que en los controles de diabetes que hacen con SAN, nosotros como clínicos lo mismo, pedimos por lo menos 3 glucemias glicosiladas por año, ¿sí? Un examen oftalmológico, vieron que si a mí me viene un paciente diabético o a Sandra, le hacemos el control para hacer el fondo de ojo y que el oftalmólogo vaya evaluando si tiene daño o no tiene daño, ¿sí? Y si tiene daño, bueno, el tratamiento va a ser el fotocoagulación, ¿sí? Bien. Actualmente los diabéticos tipo 1 de más de 5 años de diagnóstico y en todos los no insulino dependientes, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, con la fotocoagulación, aplicar láser en el momento oportuno, la dosificación adecuada y muchas veces estos mínimos desprendimientos de retina muchas veces se pueden mejorar, muchas veces no, entonces hacer todo oportunamente para que el paciente no sufra ceguera, ¿sí? Ahí vamos, ¿verdad? Bien. Nefropatía diabética, también porque tenemos también los vasos muy pequeños, ¿sí? Síndrome clínico caracterizado por la proteinuria y la disminución progresiva de la función renal. También es otra de las cosas que vieron que lo vemos en consultorio, lo controlamos, ¿está bien? Y representa la actualidad, la causa más frecuente es insuficiencia renal crónica, ¿sí? Recuerden que las dos, tanto la retinopatía como la diabetes, la nefropatía, son dos patologías bastante, digamos, en pacientes. Si nosotros vemos un paciente que tiene una retinopatía o una insuficiencia renal, una de las causas más frecuentes es la diabetes. Por el otro lado, para la retinopatía también la hipertensión, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Lo veo bien fallado, ¿sí? ¿Están bien? Sí. No se preocupen, en el examen ya vamos a encontrar una salida, seguro que está por eso. Todo tiene solución, yo no tengo una muerte. Bien, pues quedaron dos medio como. ¿Qué pasó? Sí. Nada se pierde, todo se transforma. Bien, ¿Qué pasa? Todo se transforma en un 4. no, para tanto, o sea, para el dice que para el 28, para el 29 la hace menos también. Pero bueno. Bien.
Bueno, se conoce como esta entidad en un síndrome clínico, ¿está bien? Y bueno, podemos tener a nivel anatomopatológico, ¿está bien? Si uno haría la biopsia, en la diabetes tipo 1, una glomerulosclerosis capilar, y en la tipo 2, arteriosclerosis, ¿está bien? Contiene aguda crónica y glomerulosclerosis capilar. Digamos, esto es lo que nosotros podemos llegar a ver en las patologías que van a llegar anatómicamente, lo que vamos a ver en la nueva ¿sí? Ay, no, hice otra cosa. Bien, la nefropatía diabética es la causa... Ay, ¿qué pasó? No que nada. Ah, no, qué cosa. La pausa, no qué. ¡Ay! Bien. Es la causa más frecuente, es la causa fundamental de la mortalidad de los pacientes que inician enfermedades en edad temprana. Era lo que yo les decía, los pacientes insulino resistentes, dependientes, saben de que son pacientes que son tienen diagnóstico de la enfermedad a una edad muy temprana, puede ser juventud infantil, también puede ser el debut de una cirrosis diabética en un niño, en un adolescente. Entonces tienen una vida media de más años de diabetes que un paciente que comienza a ser diabético a los 60 años, también por el recorrido. Entonces por eso es que va a ser la causa fundamental de la mortalidad en esos pacientes por estos años, ¿sí? Y el 30 o 40% desarrolla insuficiencia renal en el transcurso de los 20 años de enfermedad. Es la causa más frecuente en los insulinodependientes. Lamentablemente es lo que hablamos, ¿no? Al tener muchos más años, por eso hay que tratar de controlarlos mucho mejor y es más difícil. Un peque y un adolescente es mucho más difícil poder que haga un tratamiento adecuado, porque decíamos hace un rato, el tema de la dieta es difícil, también queda como excluido con algunos planes, digamos, todo lo que sea social, y por el otro lado la aplicación de la insulina, el dolor, lo que genera, el miedo, ¿está bien? Entonces es como mucho más difícil el tratamiento y a lo largo de tantos años van a estar más perjudicados por la cantidad de años, ¿sí? Bien. Bien, tenemos como cuadro clínico la etapa preclínica, la etapa clínica, ¿bien? Y la etapa clínica, ¿sí? Bien. ¿Vieron? Otra de las cosas. Ay, ¿lo vi? ¿Qué hizo? Ah, no, se parte de eso. Doc, ¿se los voy pasando? Dale. Ahí, para girar. No, pero No importa. Ahí vamos. Ahora andate a la anterior, ¿no? ¿Esta? Ahora sí, baja la ¿viste? Me pasó lo mismo. Yo creo que tenés que darle pausa. Sí. ¿Lo estaba en pausa? No, pero se te pausa. Ah, No soy yo sola. ¿este es? No, No, preclínico. Ok. Deberíamos completar. Ese Ahí. es ¿Ahí está pausado? Sí. Listo. Bien, entonces, fíjense que también una de las cosas que hacemos en consultorio que le pedimos a microalbuminuria a los pacientes, ¿sí? Es como para ver si un paciente ya está teniendo afectación en el riñón o no, ¿está bien? Y actualmente nosotros tenemos valores en nuestro laboratorio de 30 a 300 miligramos por 20 horas, ¿sí? Entonces esto es también un hallazgo que si nosotros el paciente lo tenemos controlado, dentro del laboratorio se lo pedimos, ¿no? Que cuando están con diabetes lo pedimos, o yo, si es un paciente diabético, ya se lo pedimos para saber, ¿sí? Bien. Esta es la parte preclínico, donde el paciente todavía es un signo que todavía no va a tener clínica y estaría bueno. No, pero lo paso ya. Sí, así va a ser. Ay, ¿qué dice? Doctora, si pide albumin, no, si pide micro, Albuminuria. no, pero, o sea, no sé cuál, si pide tratamiento, si pide albúmina y urina. No, microalbuminuria. Directamente. Sí, sí. Bien, nosotros tenemos cuando los rangos en el periodo clínico ya sabemos que en esa microalbuminuria nosotros podemos inferir que ya está teniendo daño, entonces ya se puede empezar a tratar. Pero ya cuando tenemos proteinuria, está bien que ya es un rango más alto, es mayor a 300, también el rango de proteínas, entonces acá ya es más alarmante y es un cuadro más clínico, ¿sí? Algunos evolucionan, recuerdan el síndrome nefrótico, también con todo lo que esto implica, la pérdida de proteínas es superior, el paciente con edema, recuerdan todo esto, ¿sí? Y puede que el paciente ya tenga alteraciones en la parte renal por este daño renal, también que sea hipertenso, que tenga la retinopatía diabética, la hipoalbuminemia, la dislipemia, recuerdan también que nosotros en el síndrome nefrótico teníamos también alteraciones en el nefrítico, ¿vieron? Entonces todo esto es como que nos está dando ya que el paciente está con un cuadro clínico más comprometido, ¿está bien? Que no es una simple microalbuminuria que ya de por sí tenemos que empezar a tratar, sino que acá ya el cuadro clínico está bastante más instalado, ¿sí? En la orina podemos tener cilinduria, también que son cilindros en la orina, hematuria, cuerpos ovales y especialmente de refrigerantes, ¿sí? Bien. Sí, me parece que pasando al siguiente es como más fácil, ¿no? Ah, pero tengo que volver a la pausa. Sí, pero no me metí. Ahí estamos, era esa. ¿Era esa? Sí, Purémico. No. La que le abren una mano. Ah. Bien, y ahora cantarlo a ver si... Pero la pausa y no se pausa, chicos. Pero... Se pausó igual. Ahí va. Pausa, ahí. Tenemos el periodo urémico, ¿está bien? Donde el descenso del filtrado glomerular va a tener con un ascenso de la urea creatinina, ¿está bien? La presencia de hipertensión grave. La hipertensión, obviamente, que conjuntamente con la diabetes son dos enfermedades que a nivel vascular hacen destrozos, ¿está bien? Entonces es como que esto agrava mucho más todo el cuadro, ¿sí? Y hay que, el tratamiento energético de la hipertensión enlentece en forma, ahora lo vamos a ver más adelante, la nefropatía, ¿está bien? Porque también va a ser daño renal la hipertensión, ¿sí? Bien. Bien, esto es más o menos lo que estuvimos hablando. Si nosotros vamos a encontrar la microalbuminuria, está bien, y si cómo seguimos estudiando este paciente, y primero el tratamiento y después en segunda instancia para ver
si este paciente ya está evolucionando a una insuficiencia renal o no. ¿Sí? Pasamos. Bien, tratamiento, esto capaz que lo vieron con Sano conmigo, tenemos que mantener bajas cifras tensionales, está bien, mantener el hipertenso. Recuerdo, no sé si lo dijo ustedes o no, pero en un congreso de hipertensión, uno de los del clínicas, me acuerdo que dijo, en los diabéticos la presión lo más bajo que el paciente pueda sostener, está bien, que no sea sintomático, porque los valores hay que tratar de normalizarlos, porque si no, le estamos sumando a lo de la diabetes otra patología más, otra comorbilidad, ¿sí? Bien, ¿y qué usamos los IECA? Primero, para disminuir la TDA y por el otro lado que mejoran esa microalbuminuria. A veces, aunque el paciente no esté con presiones elevadas, se le da 5 miligramos de enalapril como para mejorar la microalbuminuria. Alguno que hizo consultorio habrá visto de que nosotros, a veces cuando ya viene con microalbuminuria, ya Sandra o yo le ponemos enalapril, ¿sí? Una dieta en una etapa precoz será normoproteica, es decir, tenemos que ver que después en un momento cuando esto supera, hay que restringir un poco las proteínas, ¿sí? Bien, y una vez que la depuración plasmática es inferior a 20 mililitros por minuto, el cuadro urémico no puede controlarse por medio de dietas hipoproteicas y pasan a, cuando esto pasa, digamos, en un principio uno trata de que el paciente no consuma muchas proteínas, come líquido, y el enalapril. ¿Cómo más? No, yo... Y bueno, y ese es como el tratamiento médico de la primera fase. Y acá habla de lo que uno tiene que evitar en estos pacientes. Evitar las infecciones urinarias. Generalmente la infección urinaria es lo de que puede llegar a ser un cuadro de descompensación del paciente. Entonces siempre cuando uno tiene un paciente diabético descompensado o que tiene alguna alteración, pedir una análisis de orina para ver si no está pasando con una infección urinaria, la deshidratación y trastornos electrolíticos que puedan también descompensar al paciente, una acidosis, también evitar que el paciente llegue a una acidosis metabólica o que llegue a una hipoglucemia. También hoy por hoy las hipoglucemias ya, después capaz que lo ven con sangre en algún momento, ya son, digamos, se sabe de que hacen daño. ¿Bien? Entonces se trata de evitar las hipoglucemias, ¿sí? La hipotensión arterial por el hipoflujo que va a recibir, los pacientes con anemia, insuficiencia cardíaca, y los estudios radiológicos contrastados. Esto es algo que lo preguntamos y mucho también, si el paciente es diabético, si el paciente cuando se hace con contraste, si el paciente es renal, porque en estos pacientes tenemos que evitar el contraste porque les dañamos mucho más el riñón, ¿sí? Y esto lo hacemos. Cuando ustedes pidan una tomografía con contraste, tengan la precaución de preguntar estas cosas, ¿sí? Bien. ¿Va bien, chiquis? Sí. Bien. Bien. El tratamiento no farmacológico es esta restricción de sodio que le vamos a hacer como para evitar el tema de la hipertensión. El ejercicio físico controlado disminuye la actividad simpática, es decir, el ejercicio normal es lo que mejora toda la microvascularización y todo lo que generalmente el paciente puede ir mejorando todo su metabolismo a través de la actividad física, no intensa, sino reglada y a diario, y donde el paciente haga una actividad física acorde, también con caminar, ya con eso 3 o 4 veces por semana ya es como mejora el metabolismo, ¿sí? Disminución del peso, siempre recuerden que todo lo que sea la resistencia a la insulina está muy cercana a lo que es la obesidad central, también lo que es la obesidad abdominal, ¿está bien? Y esto produce mayor resistencia a la insulina. Siempre cuanto más estemos más cerca del índice de masa corporal, es mejor, ¿sí? Disminución del consumo de alcohol, modificación de las grasas de la dieta, suprimir el tabaco, obviamente. Imaginen que son todas cosas que tapan, también la hipertensión tapa, la diabetes tapa las arterias y el tabaco sigue tapando también, más la modificación de las dietas grasas, el colesterol y demás, todo esto va haciendo obstrucción a nivel arterial, y evitar anticonceptivos orales y antiinflamatorios, ¿sí? Porque estos pueden llegar a dañar mucho más el riñón. Acuerden que los antiinflamatorios, el ketorolac sobre todo, es muy dañoso, ¿sí? Bien. Como tratamiento del HTA, bloqueantes cálcicos y ECA, también como en primera elección, se le suma diuréticos y alfa bloqueantes si es necesario. La tercera línea son los simpáticos líticos, los beta bloqueantes, está bien, que van a disminuir la fase simpática. Y la cuarta línea, los vasodilatadores. Pero en líneas generales empezamos con los ECA, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, la neuropatía diabética, ¿sí? Se define como la presencia de signos y síntomas de disfunción de los nervios periféricos debido a la pérdida progresiva de las nervios de los fibrosos. ¿Cuáles podrían ustedes que se imaginan que tenemos como neuropatía diabética? Sí, ¿o qué afecta? Bien, principalmente. Bien, las caminaciones, más que nada los pies, Por eso se mucho molestan la sensibilidad. no siente que se está molestando y pasa Bien, entonces, al disminuir mucho la sensibilidad, ¿está bien? Los pacientes capaz que tienen una pielita desarmada, capaz que se lastimaron, al no sentirlo, eso produce un grado de infección y puede llevar al paciente a tener un estadio de una infección grave, y bueno, y eso puede perjudicar la amputación del paciente, ¿sí? Bien, la neuropatía diabética es la complicación más frecuente que causa la diabetes, a pesar de ello suele ser tardíamente diagnosticada, ¿está bien? Capaz que es lo que más nos cuesta hacer el diagnóstico. Sí, adelante. Bien, bueno, puede presentarse como un proceso doloroso agudo o crónico y como un proceso indoloro. El que hablábamos recién era el indoloro, donde el paciente se lastima y no siente, y el doloroso es cuando el paciente se queja del dolor, porque a nivel, ustedes van a ver que bueno, puede ser que le pega marina y demás, porque por la polineuropatía le duele mucho, ¿sí? Bien. Y como un proceso indoloro. En su etapa final lleva complicaciones como músculo de pie, deformidades y amputaciones, eso es lo que habíamos dicho. La parte indolora, donde el paciente no tiene dolor en las extremidades, no puede llevar una complicación, ¿sí? Y la parte dolorosa es esas resistencias que empeoran más en la noche, que los pacientes dicen que tienen hormigueo o como hojita, que se tienen que levantar, que les duele, que se frotan, digamos, es como muy dolorosa, muy molesta la polineuropatía diabética, ¿sí? Bien. Bien, tenemos la clasificación de la neuropatía somática, la visceral o automática, ¿sí? ¿Qué otra cosa antes que pasemos? ¿Qué otra cosa pueden decir? ¿Qué otras cosas saben que puede traer con respecto a la neuropatía? Porque lo hayan leído también. Además de las terminaciones nerviosas al lado. Ay, no avancen, no
Piensen. Bien avanzado, Bien avanzado, está. O sea, otras alteraciones nerviosas que no sean las sensitivas. Que no sean, Las sensitivas. claro, que no sea más a nivel de los nervios periféricos. Autonómicos. Claro, autonómicos, ¿sí? Dale, sigamos. Como que- Bien. Bueno, acá son las diferentes polineuropatías que podemos encontrar. No más nada la vejiga neurogénica. Bueno, acá son las diferentes neuropatías que puede llegar a dar el paciente que dice este hormigueo, que siente esta sensación, que puede ser algo de dolor, como decíamos, o que no va a tener dolor y va a tener una hipostesia, y esto genera lo que hablábamos, ¿sí? Bien. Y se le dice polineuropatía, porque no es un solo nervio, también son todos los nervios que afectan, ¿sí? Bien, la neuropatía visceral, que vamos a tener en la parte cardiovascular, taquicardia de reposo, hipotensión arterial, y una inestabilidad hemodinámica, ¿está bien? A nivel gastrointestinal puede tener esta disfunción esofágica, motora, hipomotilidad, disfunción anorrectal, como que trae toda una disfunción, esto por toda la polineuropatía vagal, ¿sí? Y en lo respiratorio puede tener disminución de la respuesta ventilatoria, apnea de sueño, también en la dificultad pupilar a nivel de la adaptación con la oscuridad, y lo que decíamos hace un rato, el gen urinario, la psicopatía diabética, la disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada, también donde vemos la vejiga neurogénica y todo eso, ¿sí? Bien. Bien. Si tenemos afectada la raíz del nervio, una radiopatía, está bien, a nivel, bueno, la etiología es ese mal mecanismo metabólico, también es la alteración metabólica a nivel vascular, dolor y pérdida sensorial en la distribución del hematoma, también donde está localizado a nivel de esa raíz, está bien. Si tenemos un solo nervio, recuerden que es una mononeuropatía, está bien. El dolor, debilidad, también el reflejo, pérdida sensorial, pero solo en el nervio ese que está afectado, está bien. Y cuando tenemos eso, cuando es más vascular en un solo tramo, en cambio cuando tenemos por algo metabólico, está bien, como en el caso de la diabetes, ven que es una polineuropatía, que son las terminales nerviosas, por eso es lo que decimos en las terminales nerviosas, en los miembros inferiores, muchas veces es más afectado que los miembros, que las terminales de los dedos, pero también, ¿sí? También esa es la pérdida de sensibilidad en guante, lo que decíamos, por eso es las terminales nerviosas, polineuropatía, o en calcetín, pacientes que no sienten lo que utilizan, ¿sí? Bien. Y bueno, el resto son autonómicas y demás. Ahí de lo que hablamos en el ganglio simpático, la neuropatía autonómica a nivel vascular, esa la hipotensión arterial postural que vamos a tener al paciente cuando lo elevamos y cuando lo acostamos, la hipotensión ortostática, la amilasis inmunológica y hipotencia, y la gastropatía y la tonía vesical, que era lo que decíamos, la vejiga neurogénica, ¿está bien? Que puede llegar a ser un globo vesical porque no tiene la misma contractibilidad, ¿sí? Bien. ¿Cómo tratamos a estos pacientes con neuropatías? Si el paciente presenta dolor, donde decíamos que tenemos la polineuropatía dolorosa, que los pacientes explican por dolor, se pueden dar analgésicos comunes, está bien, hasta ir subiendo el nivel hasta inclusive camador, está bien. Se pueden dar antidepresivos tricíclicos, está bien, como la mitriptilina, que bueno, generalmente a veces hay que llegar a esos extremos porque el paciente refiere muchísimo dolor, ¿sí? Anticonvulsivantes como la carbamazepina, también que es una estimulación de un normalizador del ánimo y que mejora todo esto vascular. Ansiolíticos como el diazepam, a veces es necesario mejorar la ansiedad del paciente porque el dolor genera la ansiedad, ¿está bien? Y ácido alfa lipoico, ¿está bien? Esto también se da, y muchas veces que acá no sé si está para más adelante, le damos una pregabalina también, ¿sí? Bien. Con respecto al cardiovascular, vamos a tener hipotensión ortostática, taquicardia sinusal. En el electro podemos tener disminución en la variabilidad de RR y prolongación de QT, infarto de miocardio, silente. ¿Saben lo que es silente, no? Que viene sin percibir. Que no te das cuenta, viene de paciente. Claro, sí, ¿sí? Por eso, y la madre escucha, por eso, capaz que cuando nosotros hacemos un interrogatorio a un paciente diabético, hay que también tener un poco más de precaución con respecto a los dolores, porque capaz que no es un dolor de pecho, pero el paciente tiene vagal, viene hipotenso o pálido, ¿bien? Entonces, por dudas, examinemos si esa sintomatología, a veces capaz que no tiene dolor, pero sí está causando un movimiento coronario. ¿Ah? Bien, y bueno, la parte súbita, también es a nivel cardiovascular. A nivel gastrointestinal, el retardo de la evacuación gástrica, también diarrea del predominio nocturno, incontinencia vegetariana, puede pasar por constipación, digamos, todo lo que altere lo vagal o económico, ¿sí? El genio urinario es muy característico que los pacientes se quejen de la disfunción sexual, también de una eyaculación retrógrada o de una impotencia, es muy característico de la enfermedad, también. Y la vejiga neurogénica, que era lo que decíamos, esa retención de orina, que bueno, muchas veces hace que el paciente se presente con un globo vesical o que esta misma alteración haga incontinencia, que el paciente no pueda controlar el fin de insulina, ¿sí? Bien, y esto es lo que hablamos, ¿no? El retardo en la acción pupilar, la anhidrosis, intolerancia al calor, sudoración facial, son más características que pueden estar como más solapadas, ¿sí? Bien. Bien, bueno, esto es lo que decíamos, los síntomas que tenemos en la neuropatía periférica, la disminución de los umbrales, esto que decimos de sensibilidad distal simétrica, por eso es en guantes con calcetines, lo que decimos en todas las terminaciones, por eso es polineuropatía y por eso es simétrica, y tanto la táctil, la térmica, la dolorosa, entonces el paciente es el que tenemos que decirle que refuerce, que no ande descalzo, que si va a la playa no ande con jotas, que ande con una zapatilla cerrada o algo, porque ahí es donde se pueden lastimar, no percibirlo, muchas veces hay gente grande, no se mira muy bien los pies, no llegan a ver si capaz que tienen una úlcera y eso progresa, porque no les duele y terminan muy diabético. Entonces hay que tratar de corregir bien estos hábitos, ¿sí? Bien, puede que tengamos una disminución de los reflejos tendinosos, en distales, en forma simétrica, la disminución de la fuerza muscular también, es más alejado que lo que excita, y alteraciones de los estudios electrofisiológicos cuando le mandamos a hacer bien, vamos a ver los reflejos, también la actividad nocturna, la sensibilidad vibratoria. ¿Electromiograma? Sí, el electromiograma.
Bien, vamos a ver con el capazón, recuerden que hacemos la parte vibratoria, la sensibilidad presora también por la aplicación de la presión sobre todo, y la dolorosa que se hace con una punta, no al final que corte, sino con la punta media goma, pero para ver que ¿sí? Adelante, sigamos. Bien, la enfermedad cardiovascular. La cardiopatía isquémica también era lo que nosotros decíamos, esa arteriosclerosis que va impactando en los vasos coronarios, nos genera una cardiopatía isquémica. Seguimos. Bueno, las diferentes maneras de cómo se va a presentar, ¿está bien? Por un lado ya tenemos todos los antecedentes del paciente, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, las comorbilidades, ¿está bien? Y todo lo que nos puede llegar a dar puede ser asintomática, un cuadro clínico siguiente, o puede ser que se presente una angina, una disnea de esfuerzo, arritmias con palpitaciones, también un cuadro sincopal, una insuficiencia cardíaca, la muerte súbita, digamos. Estos son todos los cuadros de menos a más, ¿sí? Y, bueno, los vasos de la depende de la patología en el lugar donde esté afectado, también el coronario y demás. Sí, seguimos. Bien. Historia clínica, bueno, acá más o menos lo que venimos diciendo, tenemos que ver, explorar al paciente según una historia clínica, explorar el examen físico, las pruebas no invasivas, se hacen todos en base al ejercicio, la medición de la tensión arterial, todo lo que no sea, también el uso de resonancia, de ecografía, de ecodoppler, de ecos 3, digamos, todo lo que no sea invasivo. Y por el otro lado, bueno, siempre tenemos que hacer todos los estudios de mayor complejidad, recuerden todo lo que sea la cinecoradiografía y demás, eso si tenemos un paciente que tiene alguna alteración en la vascularización, también en las coronarias, y tenemos que llegar a un diagnóstico más exacto, ¿sí? Sí. Bien, esto es, igual, miren, como para tenerlo, es la enfermedad arterial periférica, ¿también? Es como, es lo que se hace, la presión del tobillo derecho, la parte de la sectórica del brazo izquierdo y derecho, ambos hacen una relación y ahí va a haber un índice para ver si ahí, si tenemos un cierto grado de oclusión, tenemos una enfermedad conductiva y tenemos que seguir estudiando, ¿sí? Sí. Esto es lo que vimos recién, está en inglés, la fórmula, ¿está bien? Seguimos. ¿Y qué usamos para el tratamiento para la enfermedad arterial periférica? Ejercicios. Siempre está bueno poder hacer ejercicios. Lo que uno hace con la marcha, generalmente uno le pide al paciente que use un buen calzado, donde sea bastante anatómico, una zapatilla, que no ande con una bota, con algo que no, que agacho, que te acompañe. Y este ejercicio siempre mejora todo lo vascular, ¿sí? Ejercicio, cuidado de los pies, lo que decíamos, que mantengan los pies cuidados, que no tengan micosis, que no estén secos, entonces una vez se necesita una crema, aunque sea la más barata, pero se pone una crema, si no tiene para una crema un poquito de aceite, digamos, como que siempre lo nutran y que no lo mantengan seco, porque al mantenerlo seco, cualquier dieta entra bajo una infección y puede ser catastrófico, ¿sí? Entonces siempre con cuidado, que se corten bien las uñas, que vayan a un podólogo, que sepa hacer una buena control de las uñas, para que no se le encarne, para que no se lastime, que no se corte, que esto que hablábamos, que no ande hojotas, que ande como se usan ahora las crosas, algo cerrado para no lastimarse, o zapatillas, o una alpargata, cosas que no puedan evitar lastimarse, ¿sí? Obviamente, aconsejable que deje tabaco, porque son también más que puede llegar a tapar las arterias, disminuir el colesterol, la homocysteína también lo tenemos como control. El control de la presión arterial, mantener estos valores que les decía, un 12-8, lo ideal, pero bueno, si no se puede, más o menos, pero que no el paciente no esté hipertenso, ¿también? Control de todo lo que es la glicólisis, antiperspitarios, con aspirina y corticosteroides, también para mejorar, que no hagan trombos. La metoxicilina es también para la parte arterial, también un vasodilatador, el silofasol, son también que se usan, la taumitina, prostaglandinas. Todo esto es a nivel vascular, eso a veces lo determina el vascular darlo, a veces no, eso lo tiene que determinar, muchas veces uno le da a nivel vascular y después se ve si ese paciente mejora más la clínica. Y las estatinas, obviamente la robastatina, simvastatina, cualquiera, no para mejorar los niveles lipídicos, ¿sí? Y opcionalmente. Bien, seguimos. El ciprofloxacin y la pentoxi es la que no se usa. Bueno, y esto a nivel cerebral, está bien, vamos a tener el daño cerebral. Que, bueno, puede ser, recuerden que a nivel vascular cerebral podemos tener lo que es un ácido isquémico, un ácido hemorrágico, dentro del hemorrágico puede tener un intraparenquimatoso o puede que este ACV sea una hemorragia subarachnoidea, ¿sí? Entonces, saben de que el mecanismo del ACV isquémico es un trombo, que es una arteria cerebral y que genera una isquemia, mientras que el hemorrágico es un sangrado, ¿sí? ¿Cómo lo evaluamos? Pedimos una tomografía. En el hemorrágico se ve en el momento con una tomografía, en el isquémico muchas veces no, a las 48 horas tenemos que volver a pedir la tomografía, o si no, si tenemos y contamos para hacer una resonancia con difusión, ya ese se ve incluso un isquémico, lo vemos en el momento 1, ¿sí? Bien, seguimos. La neuropatía diabética. Bien, las características es el color pardo, vieron, es atrófico, que nosotros vemos muchas veces en los pacientes, tienen esa dermatitis ocre en los miembros inferiores, seguimos. Ahora vamos a ver las imágenes, así que más o menos que quedan cómo son. Bueno, ahí tienen en la mano, ven acá erizos en la parte del cuello, ven que es con purito. Aquella es la dermatitis ocre que yo le hablaba. Dermatitis la vemos mucho en muchos pacientes, ¿vieron? Bien, seguimos. Hay que estar atentos, hay cosas que no vuelven la piel a mejor. Ahí ven la liposis ungueal, las cistenas que podemos llegar a ver. Seguimos. ¿Estas apoyas cómo se llaman? Son cistenas. Sería como una dermatitis. Sí, papilosis, sí. Bien, y en el pie diabético, bueno, tenemos la asociación esta de las complicaciones, que es por un lado vascular, porque ustedes ven, digamos, cuando nosotros hacemos el examen físico, y más un diabético hay que tomarle el pulso medio para ver si tiene una buena vascularización. Si
tiene una buena circulación, ¿vale? Si los signos, los pulsos están presentes. Eso es importante que lo tomemos, ¿sí? Medio o retromayolar, ¿sí? Tomen de costumbre los pacientes diabéticos en todo, como hacen los pacientes diabéticos. Entonces, esto, el pie diabético es como una intersección entre lo vascular, que no le llega buena sangre a miembros superiores, y por el otro lado, lo que hablamos hace un rato, la polineuropatía, que genera traumatismos, el paciente no lo reconoce y pueden llevar a una infección. ¿Está bien? O el mal, porque si se cortó mal el pie, se lastimó, tiene una piedra en el zapato, hay que recomendarle buenos calzados. Sé que es difícil la situación económica, pero bueno, en este caso, medias de algodón, que usan de nylon, todo esto para que evitar eso, ¿sí? Bien, sí, esto es lo mismo, que decimos, de un trauma leve pasa a una úlcera, una infección, de diabético y puede llevar a una amputación, ¿sí? Bien, esto es lo que hablamos, ¿no? En la evolución, desde una lesión mínima hasta una gangrena, donde puede que, digamos, en un punto llega a un punto donde nosotros podemos tener una gangrena seca, que es porque le faltó llegar la circulación y se le forzó, y por hoy los vasculares, cuando él tiene un dedito negro, porque no le llega, está necrótico, los vasculares lo que hacen es como secarlo, es recurrente, ¿no? Pero el tratamiento se seca con alcohol, se seca hasta que se cae. Esa sería una gangrena seca. En cambio, la húmeda, donde tiene un proceso infeccioso, muchas veces termina en amputación. Tenemos que ver hasta qué nivel, porque si nosotros amputamos y no le está llegando, por eso los vasculares dicen, bueno, se hace un ecodoppler y se sabe hasta qué nivel llega la circulación, de ahí para abajo se amputa, porque si no va a terminar igual, si no va cortando a poco, ¿entienden? Y si no, los cuadros sépticos también hay cuadros sépticos. ¿Sigo? Sí. Bueno, ahí tienen, ¿está bien? Tienen cómo empieza. Así es muy probable que vean muchos pacientes con estas terminaciones, ¿sí? Ven que ahí ya cosí la uña, ya está con una micosis uñal, ya tiene todas las terminaciones, ¿está bien? Ven que las lesiones esas son necróticas, úlcera, está rojo, pero el otro lado necrótico, ¿sí? Bien, sí. Infecciones, más que nada para la candidiasis, ven esas bien la candidiasis, que se da por un mal manejo de la glucemia, sigamos. Muchas veces en las mujeres, debajo de las manos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves acá? Interdigital, micosis interdigital. Bien, infecciones asociadas no bien establecidas, infecciones de la diabetes es común que haga descompresión al paciente, seguimos. Los efectos del estafilococo, esa bien puede ser estas son las infecciones bacterianas. Una streptocóxica parece que se hace bien de todo, puede estar en todo el organismo. Sí, son esas pústulas, ¿ven? Como tiene ahí, claro, es un infectivo, claro. Y la fascitis necrosante es sumamente grande, ¿sí? Y compromete mucho la vida del paciente. Sigamos. Bueno, la cantidad de las tiñas, sigamos. La cantidad es muy común en diabéticos, es muy común. Ya terminamos, yo rápido porque se trataba. Líneas generales, las complicaciones, lo que tenemos que tratar de evitar llegar a todo esto, ¿sí? Y es muy difícil, pero bueno, porque decimos que mantener buenos niveles de glucemia, buenos niveles de presión arterial, hacer una actividad física, el paciente aeróbico, pero que no hasta arriba, sino continuo, una buena dieta, una buena alimentación, una vida más saludable y controles, ¿tá? Porque ni bien tratamos algo, tenemos tiempo de empezar a medicar, mejorar la medicación, si es un diabético tipo 2, muchas veces necesita insulina, pasar insulina y demás. Y está muy atento porque, como ven, toca los vasos, los chiquitos, los grandes, los nervios, como que lamentablemente ataca a todo nivel, ¿sí? Los arterios, ¿no? La clase de... ¿Cuándo se solicita la biología para y generalmente cuando vos ya pasás un cuadro clínico, Yo tengo el dato que está acá. En relación al medio,